Sabemos, porque ya lo vimos en cuáles son los intereses de la razón, que la primera pregunta que se plantea Kant, más bien, que la primera pregunta que se plantea nuestra razón, que nos planteamos como seres pensantes, es ¿qué puedo conocer? Cuando Kant en su filosofía se plantea esta pregunta, no se la plantea como se la planteaban todos los filósofos anteriores. Eso incluye los griegos, los medievales y las dos corrientes que ya vimos de su época, los racionalistas, ¿vale? Y los empiristas. Todas las corrientes anteriores, incluyendo aquellas en las que él creció intelectualmente, como es el racionalismo, y aquella que lo despertó del sueño dogmático, como es el empirismo, son corrientes, todas las anteriores, son corrientes que se fijan en el objeto, ¿vale? Y lo que hace el sujeto es girar en torno al objeto para conocerlo, ¿de acuerdo? El sujeto gira en torno al objeto para conocerlo. Por lo tanto, lo que hacen todas estas y las anteriores es tener como centro el objeto, fijarse en cuáles son las propiedades, condiciones, determinaciones del objeto de conocimiento, o sea, de lo que conocemos, ¿vale? Y hacer ver luego, cómo el sujeto se adapta a esas propiedades, condiciones, determinaciones, etc. Lo que Kant va a hacer al plantear el giro copernicano, cuando se plantea la pregunta ¿qué puedo conocer?, es precisamente cambiar este esquema. Y lo que va a hacer es colocar en el centro del proceso de conocimiento al sujeto, ¿vale? Y lo que va a girar, digamos, en torno al sujeto, por eso esto no es exacto, ¿no? Pero digamos que sí es exacto en cuanto a la metáfora que él utiliza, precisamente la del giro copernicano, ¿no? Digamos que lo que hace él es colocar en el centro aquello que antes se estaba moviendo. Y lo que hace es colocar al sujeto en el centro del proceso de conocimiento y lanza, ¿no?, al movimiento a lo que antes estaba en el centro, que va a ser el objeto. ¿Qué fue lo que hizo Copérnico? Recordadlo, por favor. Copérnico lo que vino a proponer fue que si antes en el modelo geocéntrico nosotros lo que teníamos era la Tierra en el centro y todo giraba alrededor, y resulta que al final aquello no cuadraba con las observaciones, con las previsiones, quizás el problema no estaba en las observaciones, no estaban las previsiones, sino que el problema estaba precisamente en todo el sistema, en que nosotros colocábamos a la Tierra en el centro y hacíamos que todo girara en torno a ella. Y lo que hace Kant con el tema del conocimiento es precisamente eso, decir, bueno, quizás el problema esté en que hasta ahora todo el tema del conocimiento no se resuelve porque estamos colocando al objeto en el centro del proceso de conocimiento y haciendo que el sujeto dé vueltas alrededor de él para ver cómo se aproxima, cómo le conoce, cómo se acerca a sus propiedades, etc. Y quizás nos estemos equivocando y nosotros tengamos que colocar al sujeto en el centro del procedimiento, en el centro del proceso de conocimiento, y tendríamos que ver, que me está sonando el teléfono, y nosotros lo que tengamos que hacer es colocar al sujeto en el centro del proceso y luego ver cómo se mueven los objetos alrededor del sujeto y ver
si realmente ese sujeto, digamos, puede ver o no ver, conocer o no conocer esos objetos. O si queréis darle la vuelta, ver si esos objetos cumplen o no las condiciones de posibilidad de conocimiento de ese sujeto que es el central. Ya no es central el objeto, es central el sujeto en el proceso de conocimiento. Entonces, este giro copernicano, en lo que afecta a los movimientos filosóficos del momento, va a suponer un clarísimo distanciamiento del racionalismo y del empirismo, porque el racionalismo y el empirismo colocan al objeto en el centro del proceso de conocimiento, mientras que recordad que lo que hace Kant con su idealismo trascendental es colocar al sujeto en el centro de conocimiento y ver cómo el objeto, ¿vale?, va a girar en torno a ese sujeto. Y se distancia, como les decía, del racionalismo y del empirismo, este idealismo trascendental, porque para Kant las propiedades de los objetos, conocidos, se entiende, ¿no? Conocidos, van a estar determinadas por la naturaleza del observador, en el sentido de que si el observador no es capaz de conocer el objeto, o sea, el objeto es incognoscible para él, por lo tanto no lo detecta, ¿vale?, sus propiedades no van a ser conocidas para el sujeto. Todo lo que es conocido por el sujeto y por lo tanto todo lo que es un objeto de conocimiento va a estar marcado por las propiedades que el sujeto le está determinando, le está marcando precisamente al objeto. Esto lo vais a ir entendiendo de a poco. Si nosotros colocamos en el centro, esto es lo primero, fijaros como esto fue lo que yo dibujé en primer lugar. Si nosotros colocamos en primer lugar al sujeto, al observador, y a partir de cómo sea el observador, esto sería primero, ¿no?, vamos a determinar cómo van a ser los objetos, esto sería segundo, ¿veis? Esto sería primero. Esto hace necesario estudiar en primer lugar cuáles son las facultades de conocimiento del observador. Esto es lo que hay que ver en primera instancia. Y Kant lo que va a hacer es decirnos que las fuentes de conocimiento del sujeto, del observador, las fuentes del conocimiento van a ser, como veis aquí, dos. Nosotros lo que tenemos es lo que se llama en Kant, ¿no?, cuando estudiamos a Kant, un conocimiento bifuente, con dos fuentes. Eso quiere decir que si falla una, recordadlo por favor, es bifuente. Si falla una, la cosa no funciona. Es como en una bicicleta. Si falla una rueda, ¿no?, la bicicleta no funciona, ¿vale? Pues esas dos fuentes de conocimiento van a ser la sensibilidad y el entendimiento. Si ustedes se dan cuenta de una cosa, esta facultad era la privilegiada, ¿en dónde? En el empirismo. Y el entendimiento era la facultad privilegiada para el conocimiento en el racionalismo. Y nosotros ya sabemos que él va a estar situado en un camino intermedio, que es en lo que consiste el giro copernicano de él, ¿no? ¿Vale? Aquí está, ¿veis? Está entre el racionalismo y el empirismo. Gracias a la sensibilidad, acordaros, dos fuentes de conocimiento, conocimiento bifuente, gracias a la sensibilidad,
Los objetos nos son dados, ¿vale? Solo se nos pueden dar, se nos pueden aparecer, ¿m? Los objetos gracias a la sensibilidad. La sensibilidad es la única que me puede dar los objetos. Solo vamos a ir a lo concreto ya. Solo la facultad auditiva me puede dar el sonido. ¿De acuerdo? El pensamiento no me puede dar el sonido. Solo la facultad auditiva me puede dar el sonido. Y el entendimiento, ¿vale? Es lo que nos permite que esos objetos que nos da la sensibilidad sean pensados. Eso sí, lo que queremos obtener es conocimiento, ¿vale? Ahí se necesitan los dos. Después, a mí me pueden ser dados los objetos y no ser pensados, o yo puedo pensar cualquier cosa que no me sea dada, y en ese caso yo no voy a obtener conocimiento, ¿vale? Pero para obtener conocimiento yo necesito, por eso yo les decía, dos fuentes de conocimiento, ¿veis? Yo necesito estos dos, digamos, elementos, ¿no? Gracias al entendimiento, nosotros lo que podemos hacer es ordenar y clasificar la experiencia sensible, porque en principio la experiencia sensible, lo que nos es dado, es caótico, no está ordenado, ¿vale? No está conceptualizado, no está categorizado. Y solo lo que está categorizado, ordenado, pensado, si queréis daros cuenta ahora, pensado mediante lo que se piensa, que es mediante conceptos, es lo que se convierte en conocimiento. Por lo tanto, si yo tengo los objetos que me son dados por la sensibilidad, pero no tengo los conceptos que me permitan, los conceptos, aquí tenéis, que me permitan ordenar y clasificar esos datos, no podré convertir esos datos en objetos de conocimiento. Por tanto, no podré obtener conocimiento. El proceso, entonces, vamos a empezar a marcarlo ya, aunque ahora mismo no lo van a entender, pero saben que este es un proceso que se va construyendo de a poquito, ¿no? El proceso, entonces, aquí lo tenéis, ¿vale? El proceso, entonces, si se fijan, va a ser, empezamos por las intuiciones, los datos me los va a dar la sensibilidad, luego seguimos por los conceptos, que ya saben que me los va a dar el entendimiento, y terminamos con las ideas, que me los va a dar la razón. Me interesa decirles esto en este momento porque si se fijan, entendimiento y razón son dos cosas diferentes en Kant. Por lo tanto, no pueden confundirlas. Retomamos entonces lo que decíamos antes y vemos que el proceso de conocimiento se va a dar de esta manera. Nosotros ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en esto, aunque si se fijan sí vamos a hablar algo de las ideas, pero esto realmente lo vamos a explicar al final cuando veamos la última parte de la crítica de la razón pura, que es la dialéctica trascendental, ¿vale? Esto lo vamos a ver en la primera parte, que es la estética. Esto lo vamos a ver en la analítica, ¿vale? Estas son las tres partes de la crítica de la razón pura. Bueno, si se fijan, nosotros empezamos hablando de intuiciones. Ustedes ya saben a esta altura que las palabras indican conceptos y los conceptos son diferentes según los autores, y que esto no es raro,
porque pasa lo mismo en ciencia. Cuando yo estoy hablando de tiempo, por ejemplo, en Newton, no estoy hablando de lo mismo que cuando estoy hablando de tiempo en Einstein, porque para Newton el tiempo es absoluto y para Einstein el tiempo es relativo. Entonces nos movemos en cosas diferentes y estamos en física igual y digamos estamos con dos de los grandes físicos realmente del mundo, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando cuando utilizamos un concepto. Cuando nosotros hablamos de intuiciones en Kant, de lo que estamos hablando es de lo que nos da la sensibilidad, ¿de acuerdo? O sea que en Kant nunca habría intuiciones intelectuales. En eso él iría totalmente en contra de Descartes. O sea, iría totalmente en contra de los racionalistas. Para que se sitúen. Ustedes ya saben que estamos en un camino intermedio, que, que Kant hay ciertas cosas que no acepta de racionalistas, que hay ciertas cosas que no acepta de los empiristas. Por lo tanto, el marco general lo tienen por las clases generales que les di. Ahí sí que no voy a entrar, ¿no? Estas clases son ya para el detalle. Las intuiciones en Kant nos las da la sensibilidad, que si recordáis es quien nos da los datos, ¿vale? A nosotros, como lo que estamos viendo en realidad es el giro copernicano, y lo que estamos viendo al tratar el giro copernicano es situarnos en el camino intermedio, en el idealismo trascendental. Me interesa esto, ¿de acuerdo? En el idealismo trascendental, perdón por la carraspera, lo que realmente vamos a ver al situarnos en el idealismo trascendental son las condiciones de posibilidad de conocimiento de los objetos. Les recuerdo, se los dije hace un momento, nosotros no nos vamos a centrar en el objeto, nos vamos a centrar en el sujeto. Y es el sujeto quien pone las condiciones de posibilidad de conocimiento. ¿Vale? Situémonos en esto, por ejemplo. Creo que el ejemplo se los puse en las diapositivas de explicación general. Pero vamos a imaginarnos que yo solo dispongo de la vista para conocer el mundo. ¿De acuerdo? Es mi único sentido. ¿Vale? Mi único sentido es ese. Por lo tanto, las condiciones de posibilidad de conocimiento que yo voy a tener van a ser las de un espectro de luz visible para mí. Vamos a suponer también que yo no veo todo, ¿vale? Imaginémonos que veo lo que vemos nosotros los humanos. Por ejemplo, nosotros no vemos los ultravioletas, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no vemos los infrarrojos, no vemos los rayos X. Sabéis que vemos un espectro una franja del espectro muy pequeñita, ¿no? Entonces, imaginaros, si delante de mí pasa una persona, ¿vale? Yo la voy a ver. Pero si detrás de mí pasa alguien silbando, yo no voy a detectar nada. Ese objeto va a estar detrás de mí, pero yo no lo voy a detectar, porque va a pasar silbando, va a pasar haciendo ruido, ¿vale? Y yo solo detecto una determinada franja del espectro, ¿no? de luz, ¿vale? Entonces, ese objeto que hace ruido y que pasa detrás de mí no cumple las condiciones de posibilidad de conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, no es visible, no es un objeto visible. Veis, por lo tanto, que las condiciones de posibilidad que yo pongo fijan las propiedades del objeto. Yo estoy diciendo lo que el objeto es, ¿vale? Es visible. Y en el caso del otro objeto, ¿qué digo?
nada, porque no lo conozco. Sencillamente para mí no existe. Bien, luego de esto, despacito, volvemos de nuevo. Intuiciones. ¿Quién me da las intuiciones? La sensibilidad. ¿Os acordáis que lo que nos da son los datos? Nosotros lo que tenemos que ver, dado que estamos en el giro copernicano y estamos en el idealismo trascendental, es cuáles son las condiciones de posibilidad para que se den las intuiciones, que ustedes saben que nos las da la sensibilidad. Bien, y las condiciones de posibilidad van a ser lo que se llaman las formas, fíjense, no los contenidos, las formas a priori de la sensibilidad, claro, sea esta externa o interna. Esas formas a priori, o sea, que se dan antes de que nos sean dados los datos, eso es lo que quiere decir a priori, ¿no? Que se dan antes de que nos sea dado cualquier tipo de dato, y precisamente ese antes de lo que hace es posibilitar que se nos den los datos, son modos, maneras de percibir la realidad sensible. En el caso, que es un caso concreto y no sirve exactamente, precisamente por ser un caso concreto, pero digamos que les sirve para que se hagan una idea de lo que está hablando Kant, ¿no? Mis ojos, todo mi sistema visual está antes de que pase esa persona delante, y es la que me permite, todo ese sistema es el que me permite ver ese objeto, ¿vale? Ya les digo que no sirve, Kant jamás utilizaría este ejemplo, porque en el caso de la visión, esto sería el ejemplo de una facultad realmente concreta a posteriori, ¿no? Pero yo solo se los utilizo como un ejemplo, como una analogía, ¿vale? Vamos a ver ahora realmente cuáles son las formas a priori de la sensibilidad. Estas formas a priori de la sensibilidad son modos de percibir la realidad sensible, ¿vale? Y están antes de, por eso, fijaros, yo os dije que son a priori, están antes de percibir la realidad sensible. Al preceder la realidad sensible, al estar antes de la realidad sensible, hacen que sea posible conocerla, ¿vale? Están antes y precisamente al estar antes, permiten que cuando llegue el momento en que surja la oportunidad, sea posible conocer la realidad sensible. Y estas formas a priori de la sensibilidad, lo repito porque lo tenéis que saber de carrerilla, son el espacio y el tiempo. Y se dice así de carrerilla, espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Ya les dije antes que preceden la realidad sensible. Por eso se dice que son condiciones previas a la experiencia, ¿vale? Y en tanto que son a priori, ¿vale? Son necesarias y universales. En tanto que a priori son necesarias y universales. Pues nada, fijaros, nada se puede conocer al margen de ellos. Imaginaros, por favor, que intenten conocer, ustedes intenten conocer algo sensiblemente, o sea, a través de sus sentidos, intenten este ejercicio imaginativo, ¿no? O de imaginación, que conocen algo que no está o no se ve afectado ni por el espacio ni por el tiempo.
O sea, que no está ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ni siempre, ni nunca. Eso es lo que quiere decir que no se ve afectado por el tiempo, no está en el tiempo. Y no está en ningún lugar. Y van a ver que no es posible. Porque esa es nuestra forma de conocer. Esto lo que quiere decir es que si existe algo fuera del espacio y fuera del tiempo, nosotros no lo podemos conocer. De la misma manera que en el ejemplo que yo les puse antes, si nosotros solo conocemos mediante la visión y hay algo que suena, no importa cuán alto suene, no importa que esté al lado de nosotros, si nosotros solo captamos las cosas mediante la visión, eso no lo vamos a poder conocer. No importa si existe algo que no esté en el espacio o que no ocupe espacio y que esté fuera de tiempo, que no esté en ningún tiempo, nosotros no lo vamos a conocer, porque nosotros conocemos en el espacio y en el tiempo, porque esa es nuestra forma universal y necesaria, ¿vale? Todos nosotros necesariamente, o sea, todos nosotros necesariamente conocemos sensiblemente de esa forma. Pero ya vimos que para conocer no nos alcanza con que nos sean dados los datos de los sentidos, sino que además necesitamos pensar esos datos, o sea, necesitamos el entendimiento. Eso significa que nosotros vamos a tener que ver, ¿vale? Ya que tenemos un idealismo trascendental, vamos a tener que ver cuáles son las condiciones de posibilidad de el entendimiento. ¿Bien? Y eso significa que vamos a tener que trabajar con los conceptos a priori del entendimiento, de la misma manera que trabajamos con elementos a priori de la sensibilidad. Vale. Lo que antes, en este recuadro de aquí, trabajamos como formas a priori de la sensibilidad, aquí lo vamos a ver como conceptos puros del entendimiento. Y de nuevo van a tener esas características que le dije. Van a ser necesarios, van a ser universales, etc. Solo que van a tener unas características especiales porque ahora van a ser conceptos, no van a ser intuiciones. Recuerden que tienen que decir o conceptos puros del entendimiento, todo así de carrerilla, ¿vale? O categorías. Elijan cualquiera de los dos formatos o dicen las dos cosas, claro. Pero si van a decir conceptos puros, tienen que decir enterito conceptos puros del entendimiento, ¿vale? Cuestión. Estamos de nuevo, por favor quiero que recuerden esto, que estamos en el giro copernicano y estamos fijándonos qué pone el sujeto. Cuál es la manera de conocer el sujeto para, viendo cómo conoce el sujeto, cuáles son las propiedades del objeto, ¿no? Estos conceptos puros del entendimiento o categorías, ¿de dónde salen? No salen del objeto. Recuerden que estamos en el giro copernicano. Proceden del entendimiento, o sea, proceden del propio sujeto, en concreto de uno de los componentes, ¿no? O de una de las fuentes de las facultades de conocimiento. Y estos conceptos que proceden del entendimiento son aplicados a la experiencia. Mejor que son, yo les diría que debería de haber puesto aquí ya de entrada, deben ser
aplicados a la experiencia, o sea, a esos datos que nos da la sensibilidad. Porque si no son aplicados a los datos que nos da la sensibilidad, no producen conocimiento. Lo que producen es pensamiento, imaginación, yo qué sé, desbardallamos un rato, se nos va un poco la cabeza, etc. Pensamos cualquier cosa, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, estos conceptos, proceden del entendimiento y deben ser aplicados a la experiencia si queremos que produzcan conocimiento. Como, si se dan cuenta, proceden del entendimiento, son independientes de la experiencia, no proceden de la experiencia, ¿vale? No surgen de lo que yo observo, de lo que yo oigo. Por supuesto que hay conceptos que surgen de lo que yo oigo o de lo que yo veo. Hay conceptos que surgen de la experiencia, hay conceptos que son empíricos. El concepto de mesa. El concepto de mesa es un concepto empírico. El concepto de perro es un concepto empírico. Pero a Kant no le preocupan esos conceptos en este momento. Quiero que tengan en cuenta eso. A él lo que le está preocupando en este momento es cuáles son los conceptos a priori, o sea, necesarios y universales que están antes de la experiencia, que la preceden, que la posibilitan y que se aplican a la experiencia, no aquellos conceptos que proceden de la experiencia. Por lo tanto, son independientes de la experiencia y precisamente por ser independientes de la experiencia nos permiten dar sentido a la experiencia. Porque son externos, si no caeríamos, si ustedes se acuerdan del año pasado de lo que eran las falacias, caeríamos en una falacia de círculo vicioso. Si un concepto procede de la experiencia y yo lo vuelvo a aplicar a la experiencia, ¿qué sentido le va a dar? El sentido que ya surgió de la propia experiencia, es un círculo vicioso. Eso no puede ser a nivel lógico, ¿no? Entonces, las categorías proceden del entendimiento, se aplican a la experiencia, no surgen de la experiencia, son independientes de ella y nos permiten darle sentido a la experiencia. Las categorías forman el aparato conceptual, fijaros, necesario para poder convertir la realidad sensible, o sea, los datos, que nos da la sensibilidad mediante intuiciones, ¿de acuerdo?, en un objeto de conocimiento. Recuerden que tenemos que tener intuiciones y conceptos, ¿vale? Hay 12 categorías, ¿de acuerdo? Pero que, bueno, ya lo pueden ver ahí, se reúnen en 4 grupos de 3, pero digamos que las 4 más importantes, o por lo menos más importantes para nosotros, son las de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Si no se acuerdan, déjenlo y ya está. Digan que hay 12 categorías, entre las cuales podemos citar las de cantidad y cualidad, y lo dejan ahí. Por último ya tenemos las ideas. Con las ideas pasa algo completamente distinto, porque las ideas no producen conocimiento. Y lo digo así de claro. Ven que antes estábamos hablando de qué pasa con el objeto, cómo determinan las propiedades de conocimiento del objeto. No, en esto ya estamos en otra cosa completamente distinta. Lo van a entender después, o ya lo entendieron si vieron los otros vídeos.
en la dialéctica trascendental nosotros vamos a ver realmente cómo la metafísica no puede constituirse en una ciencia, pues precisamente porque las ideas, que son los tres objetos de la metafísica, alma, mundo y yo, pues no tienen ningún referente en la experiencia sensible. No hay datos sensibles, ni de alma, ni de mundo como totalidad, ni de yo. Entonces, realmente las ideas son unos conceptos, vale, pero son unos conceptos especiales, de los cuales no se puede extraer, no se pueden, perdón, extraer de la experiencia. Bien, no. Por lo tanto, no tienen aplicación en la experiencia, ¿vale? Y por lo tanto, no producen conocimiento. Vamos a ver luego que tienen una función, en tanto que son nociones alejadas de la percepción sensible. Y yo les dije que esto funcionaba, ¿se acuerdan?, como una bicicleta. Nosotros necesitamos estas dos cosas, esta de aquí y esta de aquí. Y si falta una de las dos, no hay conocimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? No hay percepción sensible. Yo puedo tener conceptos, vale, pero no hay percepción sensible a lo que aplicarlo. Por lo tanto, no hay conocimiento. ¿Vale? Y ejemplos de lo que sucede con esto, ejemplos de las ideas, que los vamos a ver después, son alma, se va a ver, por ejemplo, la inmortalidad, Dios, se va a ver, por ejemplo, la existencia, y en mundo se va a ver, por ejemplo, la libertad.